los profesionales que estemos en la ordenación del territorio. Rodrigo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero hacer extensivos los agradecimientos. Bueno, estoy muy agradecido por estar entre tantas caras conocidas, familiares y célebres, ¿no? Bueno, yo me ajusté al título que había en la ponencia. Digo, bueno, oiga, pues tendré que hacer algo sobre territorios y comunidades resilientes, insularidad y territorial. Son 20 diapositivas, voy a intentar ser corto, probablemente no llegue a los 10 minutos. Yo me voy a ir lejos y voy a volver cerca en la explicación. Primero me voy a ir muy lejos, que es explicando un poco cuál es la situación que vivimos como sociedad y la necesidad, la cantidad de recursos que consumimos para cumplir nuestras necesidades, no sé si básicas o no básicas, pero nuestras necesidades, ¿no? Esto es una instalación de Dylan Mars, que es un artista plástico que ha insertado esta esfera de cobre dentro de una mina a cielo abierto, ¿no? Este representa el aprovechamiento real de toda la excavación, de todo el esfuerzo pues material y energético que hay que hacer para extraer ese cobre, que después hay que hacer más esfuerzo energético para llevarlo a los centros de transformación, que hay que hacer más esfuerzo para llevarlo a los centros de ensamblaje y que al final llega pues, a nuestros bolsillos, a nuestras mesas, a nuestros televisores, a los dispositivos que usamos regularmente, ¿no? Después, estos recursos materiales, muchos de ellos están en riesgo, ¿no? Y son muy necesarios para cumplir con la transición que tenemos pendiente, que es la transición hacia un sistema más amable con nuestros recursos naturales, ¿no? Con nuestro medio natural, y que son esenciales, pues, por ejemplo, para fabricar los dispositivos de energías renovables, para fabricar los coches eléctricos, o para fabricar los chips, ¿no? Cuando hablamos de defensa y espacio, estamos hablando también de análisis de datos. Unos hacemos análisis de datos de andar por casa y otros hacen análisis de datos de alto rango, ¿no? Y que también estos materiales, que la distribución está en riesgo porque, por ejemplo, China controla el 96% de la distribución de materiales pesados raros y ligeros, ¿no? Raros pesados y raros ligeros. También sabemos, estoy un poco decepcionado porque no fui capaz de controlar todo el tema de tonos. Hay muchos grises de fondo que no se están viendo, pero bueno, es igual. Sabemos que nuestras crisis económicas están estrechamente vinculadas con las crisis energéticas. Este es un gráfico que, yo como profesional estoy bastante más cerca del disc jockey que de la persona inspirada, ¿no? Entonces voy copiando cosas de aquí y de allí. Y este es uno que me sorprendió en una conferencia de Albert Cuchy, porque lo explicaba muy bien. Seguramente, seguro lo que lo explica mucho mejor que yo. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial tenemos... No hay un puntero, ¿verdad? ¿O sí? A ver... Sí, vale. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, hasta la primera crisis del petróleo por el Yom Kippur, el precio medio del petróleo baja, ¿no? Se produce el Yom Kippur. Los países árabes cortan la distribución como protesta a la actuación de Israel, que eso nos es bastante familiar hoy en día, y el precio sube exponencialmente y se produce la primera crisis del petróleo en el año 73. La siguiente crisis grave se produce cuando se cierra el Golfo de Hormuz en la guerra Irán-Irak, que estuvo cerrado solamente una semana y duplicó el precio del petróleo. Después hay crisis sucesivas en los años 90. Esta crisis se corresponde... Esta del año 90 es la primera invasión de Irak. De Irak, no, de Kuwait, perdón, por parte de Irak. Esto es la caída de la industria del tigre asiático de Corea y Japón. Después hay otra caída con las Torres Gemelas. Nuestra crisis, la crisis de deuda transformada en crisis inmobiliaria en España. Esto es cuando se acaba la crisis, este es el COVID y esto es más o menos donde estamos hoy, ¿no? O sea, hay una gran relación entre nuestra capacidad energética, nuestro consumo energético y las condiciones geopolíticas, sociales y económicas, ¿no? Necesitamos energía, necesitamos mucha energía en nuestro sistema. Y a pesar de los esfuerzos que hacemos por transformar esa producción con medios renovables, tanto el consumo de petróleo como de carbón, no el de biomasa, pero también el de gas natural, que son los tres que producen principalmente los efectos, las emisiones de CO2 a la atmósfera, están aumentando.
y seguirán aumentando, y siguen aumentando. Y la proporción de energías renovables, a pesar de haber crecido, sigue siendo prácticamente insignificante en relación a los otros 3, 4 con la biomasa. Pero bueno, la biomasa se considera que como equilibra no entra dentro del rango de las emisiones de CO2. Las medidas mitigadoras después del Acuerdo de París para mantener la temperatura 1,5 grados por encima de la temperatura media global después del crecimiento industrial a partir de los años del siglo XIX, pues este gráfico lo que viene a decir, este gráfico de Robbie Andrew, lo que viene a decir es que si hubiésemos tomado esas medidas mitigadoras en el año 2000, pues no hubiesen sido tan drásticas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, pues esos cambios tendrán que ser mucho más radicales y afectarán muchísimo más a nuestro sistema de vida actual. Hay un científico francés que se llama Jean-Marc Jancovici que dice, bueno, y esto es parte de esa demostración, que para llegar al nivel de emisiones inicial que mantenga la temperatura global 1,5 grados por encima de la media, tendríamos que bajar un 4% nuestra economía cada año hasta el año 2050. Esto es un COVID cada año. O sea, estamos en una situación bastante dramática, ¿no? Este gráfico ya lo presentó Manuel, pero a ver, todo lo que hemos hablado hasta ahora es sobre la energía y las emisiones de CO2. ¿Qué es lo que sucede? Que como un iceberg es solamente la 9ª parte de los problemas que tenemos. Tenemos problemas con el agua superficial y freática, tenemos problemas con los cambios del uso del suelo, tenemos problemas con la integridad de la biosfera, tanto por la pérdida de diversidad como la afectación a las funciones de los ecosistemas, el cambio climático ya lo hemos comentado. En el último estudio del Centro de Estudios de Estocolmo introduce las nuevas entidades, que sobre todo la introducción de productos como los microplásticos dentro de los ecosistemas, o sea, es otro problema más, ¿no? Y solamente hay 3 umbrales que no hemos pasado, pero por ejemplo la acidificación de los océanos está bastante cerca. Bien, esta es bueno, Salvador estuvo esta mañana aquí, está ahí, aprovecho para saludarlo, porque yo estuve trabajando con Salvador en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona durante 2 años, los 2 últimos años antes del cierre, y yo en cierto modo pues me considero discípulo de Salvador y sigo pues las teorías y los trabajos, la metodología de trabajo que aprendí en la agencia. Es de sobra conocido, no hace falta que la explique. La energía que invertimos para que un sistema funcione depende de la cantidad y la diversidad de los individuos. Bien, y ahora venimos otra vez, ahora aterrizamos en La Palma. El año pasado, por estas fechas, Gesplan me encargó un estudio diagnóstico sobre cuál era la situación previa a la erupción volcánica en la zona de los 3 municipios, ¿no? del Paso, Los Llanos y Tazacorte. A ver, ellos pretendían que yo les diese criterios de sostenibilidad para las intervenciones que tenían que planificar o que han planificado. Pero por cuestiones de tiempo yo creo que, por mi parte, y esto es responsabilidad mía, que esa colaboración no fue muy efectiva, pero sí que sirvió para tener información de cómo era pues, esta zona que arrasó la lava previamente al volcán, ¿no? Bien, partimos de unos condicionantes estructurales, ¿no? que son el parcelario, las infraestructuras de comunicación, también las 2 zonas que se han habilitado para la reconstrucción, el ámbito de recuperación agrícola en el que se pretende unificar todo el suelo agrícola perdido, que viene a ser más o menos 1/3 de la superficie de la lava. Tenemos los condicionantes de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, tenemos los condicionantes de los valores que la propia lava ha generado, que científicamente bueno, que tiene un gran interés. También hay otro cruce con el valor turístico y científico. No, perdón, la de arriba, la verde, es el espesor de lava menor de 10 metros, que es donde se estima que por el enfriamiento se puede llegar a intervenir. Y por último tenemos el nivel de amenaza, el nivel de riesgo, pues por la propia situación del volcán y de la geomorfología del lugar. Bien, y esto no se ve nada, y es una pena, porque es donde estaba realmente la miga del discurso. Pero bueno, a ver, este mapa intentaba representar la variación de población en los últimos 16 años, ¿no? Que realmente en toda la zona del volcán se ha distribuido de una manera muy dispersa y de baja intensidad. O sea, toda esa zona se colonizó
bueno, pues casita a casita, robándole sobre todo tierra a los cultivos. También hay un problema de índice de envejecimiento bastante grave en toda la zona, sobre todo en la zona de Tazacorte, que es esta que corta aquí. También hay una cuestión que es está un poco más oculta, que es complicada de tratar, que es el asentamiento de extranjeros en la zona a base de ir comprando propiedades e ir asentándose en zonas en las que realmente la planificación no lo debería permitir. A ver, me sabe mal decirlo, pero lo tengo que decir, principalmente en toda esta zona morada son de origen europeo comunitario. A ver, hay como dos patrones, ¿no?, del porcentaje de población extranjera en los 3 municipios. Uno es la migración americana, que se concentra sobre todo en los núcleos urbanos, y después la migración europea, que lo que intenta es repartirse por el territorio, ¿no? Entonces, claro, esto genera al final también un mercado inmobiliario, yo, desde mi perspectiva como urbanista, no deseable, ¿no? Porque pervierte los usos del suelo y también pervierte en cierto modo la economía, ¿no? Siempre hay quien se beneficia, pero yo creo que la sociedad realmente no se beneficia, ¿no? Este es el grado de cobertura de los equipamientos básicos a una distancia caminable, que es uno de los indicadores que trabajamos en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y vemos que, claro, no lo vemos porque no vieron el primer mapa, ¿no?, pero de toda esa distribución de la población, solamente hay unos pequeños núcleos cercanos a donde coinciden por al menos 3 tipos de equipamiento, que es lo que considerábamos que en un entorno con el desarrollo de los llanos, Tazacorte o El Paso era aceptable. Pues resulta que solamente un 10% de la población tiene los equipamientos a una distancia caminable. Y por último, otra cuestión dramática es el grado de abandono del suelo agrícola. Este mapa, los azules son mayor proporción de cultivo, los marrones es menor proporción de suelo cultivado. O sea, del suelo cultivable, cuál está aprovechado y cuál no. Justamente en la zona que hay mayor grado de asentamiento de viviendas, ¿no?, que hay más viviendas, es donde se ha ido abandonando paulatinamente cada vez más el cultivo. Mientras que toda la zona platanera, latifundista de Tazacorte, pues sigue con una gran pujanza, ¿no? Este es el gráfico de los 3 registros que ha hecho el Gobierno de Canarias desde el año 2008, de las diferentes zonas en las que dividimos el estudio, o sea, los 3 municipios en total. No, perdón, La Palma, los 3 municipios en total y el ámbito de la Lava. En todos, por ejemplo, el cultivo de plataneras desciende, sube el cultivo de frutas tropicales, aguacate sobre todo, desciende el de vid, desciende la huerta urbana. Bueno, la huerta urbana más o menos se mantiene porque tiene que ver mucho con el tema de la subsistencia y en épocas de crisis sube más. Bueno, hay ciertos patrones para cada tipo de cultivo. Y por último, el turismo vacacional, o sea, la oferta en plataformas del turismo. Los puntos amarillos es la oferta real, o sea, ¿cuántos apartamentos hay por cada 4 hectáreas? Y los cuadrados representan el porcentaje de esa oferta que está fuera de las condiciones del planeamiento, o sea, o que no cumple con la superficie, o que no cumple con la obligación de tener dado de alta la actividad agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el gráfico de barras podemos ver que es un porcentaje bastante alto, que si no supera el 50%, está bastante cerca. Y esta es la oferta que ha habido en los últimos años, desde 2015, de apartamentos turísticos en plataforma, que vemos como en 2019 cae por efecto del COVID y bueno, se ha mantenido en estos términos, ¿no? Esto es mes a mes desde, creo que 2019, si no recuerdo mal. Esto es la crisis pandémica y esta es la crisis volcánica, aquí. Es la crisis volcánica que baja mucho en la zona de los 3 municipios, sube un poco en La Palma, ¿no?, porque hay cierto efecto de llamada, y después se mantiene. Y bueno, esto es todo. A ver, no enseño ningún plan, no enseño materia, pero entendía que la mesa redonda era para lanzar estas cuestiones y poder discutir. Y espero por lo menos haber conseguido ese efecto. Gracias.